Les invito a leer juntos en el Evangelio de Juan, el capítulo número 18. Juan capítulo 18. A partir del versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Mi tema para hoy es ver cuál es la identidad del seguidor de Jesús en medio de una sociedad que está buscando marcarnos nuestra propia identidad, y en un aspecto muy específico. Por eso lo titulé como la identidad política del seguidor de Jesús. Nuestra identidad no está detrás ni depende de una bandera política partidaria, sino en la persona de Jesús, quien nos convoca a ser parte del reino de los cielos. Jesús sabía quién era, Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía a dónde iba. Y eso definía radicalmente su identidad como maestro que estaba circulando por la tierra de Israel. Por ello se convirtió en un problema para los poderosos de su época, porque no podían controlarlo, no podían seducirlo para sus sectas políticas, no se alineaba con nadie y dejaba a todos en evidencia en sus contradicciones e inconsistencias. Constantemente lo hacía. Nunca permitió que lo utilizaran con motivaciones político-partidarias, y cuando vio que el peligro se hacía incontrolable debido a la presión de las masas enfervorizadas, tomaba distancia inmediatamente. En Juan capítulo 6, versículo 15 dice que, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. En esa ocasión Jesús huyó de la tentación populista, del líder carismático, del milagrero y paternalista,
del que provee pan y comida para retener a sus seguidores. Porque Jesús había hecho anteriormente el milagro de partir el pan y multiplicarlo y darle de comer a todos de manera milagrosa. Es más, Jesús los enfrentó a estos mismos y les dijo que ellos no lo seguían porque creyeran en Él, ni en las señales que realizaba, sino porque les había dado de comer. Porque no había en ellos ningún deseo de seguirlos a Jesús como verdadero discípulo. Tuvo la oportunidad de oro allí, tal vez de un político la hubiera visto y aprovechado, de instalarse como rey más tarde cuando se precipitó la entrada triunfal en Jerusalén. La gente cortaba hojas de palmera, lo recibieron cantando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los dirigentes políticos creyeron que con esto se terminaba todo. Miren, el mundo se va, todo el mundo se va detrás de él, decían. Pero Jesús luego que entró, limpió el templo, sacó toda la escoria del culto a Dios y una serie de actividades allí, se fue. Y dice Juan que se escondió de ellos, dejando desconcertados a todos en sus expectativas políticas del momento. Sin embargo, en este siglo XXI, la Iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica no ha logrado darse cuenta últimamente de los peligros que este tipo de cosas y prácticas están trayendo a la vida de fe en nuestra región. Y creo que hemos sido vilmente utilizados en muchos casos, provocando una partidización de la fe cristiana, la cual Jesucristo resistió y huyó permanentemente y a la cual no se sometió bajo ningún concepto. Ya en su momento, ¿recuerdan? El diablo le ofreció: te daré todos los reinos de la tierra, toda la gloria que hay en ellos, si tan solo me adorares, postrándote ante mí. Y Jesús rechazó también esa opción, porque el poder no es el camino para llevar el mundo a los pies de Dios. Debemos ser realistas que la tentación del poder para los cristianos ha estado siempre allí presente. Ya el mismo Jesús tuvo que enfrentar esa tentación y está allí registrada en Mateo como una muestra, como un ejemplo de lo que debe tener cuidado el cristiano, que va a tener que enfrentar también en su vida de fe. Los discípulos la enfrentaron, la Iglesia la enfrentó a la tentación del poder. El acceder a lugares encumbrados para ejercer autoridad, para tomar decisiones, establecer leyes, decretos, principios, es de una gran seducción. Y ya hemos tenido ejemplos en la historia de esta forma de pensar. Ya la Iglesia, cuando llegó Constantino y se sometió en el Imperio Romano a esta tentación, decayó su potencial e impacto espiritual, provocando desvíos de la fe tremendamente perjudiciales. El poder llega a ser una ilusión para el cristiano. Henry Nouwen, un escritor católico muy interesante de leer, en el libro En el nombre de Jesús, él dice que el poder siempre desea más poder precisamente porque es una ilusión. Es una ilusión. Buscamos poder porque creemos que nos da una sensación de seguridad para imponer nuestra agenda a la sociedad. Buscamos poder ante la amenaza de la corrupción ética y moral. Utilizamos la estructura o pretendemos utilizar la estructura del Estado para que la moral pública, la justicia social, la erradicación de la pobreza se produzcan por decreto, o intentamos al menos con ese tipo de presunciones. Y lamentablemente, y a pesar de nuestra experiencia de que el poder no nos da la sensación de seguridad que deseamos, sino que revela nuestras propias debilidades y limitaciones, seguimos haciéndonos creer que más poder finalmente va a satisfacer nuestras necesidades de forzar una agenda moral sobre la sociedad, de que vamos a lograr erradicar la pobreza y la injusticia, cuando nada de ello se decreta, sino que se consigue últimamente por una transformación profunda del alma del ser humano. Y Jesucristo lo mostró varias veces en sus discusiones con los discípulos.
A los pobres los tendréis siempre con ustedes, les dijo en cierta ocasión. ¿Y por qué? Porque el corazón del ser humano es un corazón corrupto que tiende al mal y es egoísta. Y siempre va a estar ahí por lo que es el ser humano y no lo vamos a poder extirpar, a menos que cambiemos el corazón de la persona. En contraposición a esa tentación de convertir al mundo por el uso de instrumentos y poder y autoridad humana, Jesucristo se para frente a la tentación y le dice al diablo que de ninguna manera va a ceder a adorar a otro que no sea a Dios mismo. Y Jesús convoca a los hombres y los sigue convocando el día de hoy a la verdadera transformación personal y social que necesitamos, que es arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era un llamado, una vocación, una transformación espiritual a la que Jesús salió a proclamar en aquella sociedad tan conflictuada. Y si uno sigue el Evangelio de Juan, se dará cuenta que el esfuerzo del evangelista en todo el texto de Juan es en demostrar realidades espirituales que se van a materializar después en el mundo terrenal, pero que en definitiva exigen de quien es confrontado con el mensaje del Evangelio a tomar una decisión totalmente voluntaria, no decretada, no forzada, no establecida por un mandato, una ley o alguien que toma posesión de un cargo e impone una forma de pensar religiosa sobre la sociedad. Es de creer por mi propia decisión, porque Cristo nos da esa oportunidad de que Jesús es o no es el Mesías, que Jesús es o no es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, dice Juan, tengamos vida por medio de Él. No hay opción, no hay otro método, no hay otro atajo para lograr esa realidad. El reino al que convoca Jesús, el reino de los cielos, opera de manera muy diferente y opuesta a las apetencias de poder que tenemos los seres humanos, de nuestra necesidad de control que constantemente desarrollamos para imponer nuestro sistema de pensamiento sobre otros, porque sabemos que entre los paganos, decía Jesús, esto es así, entre los que mandan y gobiernan, esto funciona de esa manera. Se imponen con prepotencia en algunos casos, con el poder, la coerción de la ley en otros, y con el accionar de los funcionarios que ostentan y alardean de su autoridad frente a los gobernados. Sin embargo, en este nuevo reino la cosa debe ser diferente. El que quiera ser el primero, el que quiera ser el líder, deberá ser el servidor de todos. Deberá ser un esclavo, literalmente, el término que se usa allí. Porque del mismo modo en que Jesús no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por la humanidad, de esa misma manera se espera que la Iglesia de Cristo opere en consecuencia con ese ejemplo y no con otro. No caer a la tentación del poder. Jesús no dejó que la masa de gente, con su búsqueda de un líder que les proveyera en forma paternalista para todas sus necesidades, dominara su propuesta, sino que su confrontación estaba muy lejos de lo que implica el manual político del día de hoy. Y les dijo, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas que he hecho delante de ustedes. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida, porque su energía debe estar puesta en la búsqueda de la vida eterna, lo que puede darles el Hijo del Hombre, Juan 6, 26 y 27. Luego de esto, muchos dejaron de seguirle, porque Jesús no estaba en campaña política y no estaba arrimando votos para una causa y no estaba buscando llegar al poder de Israel en forma de rey como ellos esperaban para imponer la agenda sobre el pueblo. El reino de Dios era y es otra cosa diferente. Hemos puesto muchas veces nuestra identidad como cristianos al servicio de una bandera política y eso es terrible para la fe cristiana. Obviamente que la predicación del Evangelio tiene consecuencias políticas, por supuesto que las tiene,
cuando confrontamos al mundo con su pecado, cuando llamamos a la gente al arrepentimiento, cuando hablamos del modelo bíblico de Dios para la familia, de lo que debe ser la relación entre las personas, de cómo debe ser ejercido con justicia el juicio en las cortes, de cómo debe ser el gobernante al liderar de manera humilde, sencilla y sirviendo a la comunidad. Obviamente que tenemos mucho que decir acerca de cómo deben comportarse las personas en medio de esta sociedad y tiene consecuencias en cómo vivimos en la comunidad. Pero en el mundo de las ideologías, la mente del cristiano tiende muchas veces en esta época, por su falta de identidad en Cristo Jesús, a igualar o alinear su fe con la de un partido político, o utilizar tentativamente o como tentación, está allí, la estructura partidaria, sea cual sea, para instalar nuestro sistema de ideas en la sociedad por la fuerza, como un sistema coactivo y competitivo que quiere alcanzar mayorías, que son siempre provisorias y precarias, y que cada muy poco tiempo van a estar en cuestión de vuelta, y tendremos que tal vez estar en el llano, sufriendo las consecuencias de decisiones que nos han puesto en situaciones incómodas, dependiendo de conglomerados partidarios que contienen variedad de intereses que no siempre están alineados con la fe, la mayoría de las veces no lo están, para conformar mayorías, para tratar de alcanzar y sostener el poder, y eso no es lo que Dios está llamando al cristiano en el día de hoy. Nosotros no estamos llamados a buscar el poder, mis hermanos, o a tratar de imponer una moralidad a todo el cuerpo social mediante esas herramientas, que lo único que hacen es poner a la Iglesia al servicio de un partido o una ideología, sometiendo el Evangelio de Cristo a un partido o una ideología. Y eso es lo que el Señor huyó en esa tentación frente a lo que el diablo le estaba proponiendo. Ya hemos visto lo que produjo el sometimiento de la fe tiempo atrás en la llamada teología de la liberación, en que se utilizaban las categorías marxistas para adecuar la fe a una ideología política, y cómo terminó eso incluso en nuestras congregaciones con pastores y miembros de iglesias evangélicas, incluso bautistas, tomando hasta las armas en el tiempo de la guerrilla y creyendo que a través de la violencia se podían alcanzar ciertos objetivos ideales. Los resultados están a la vista. Por otro lado, hemos tenido en los últimos años otras teologías de corte capitalista que se han metido también en las congregaciones, alineándonos con ciertos sectores de derecha, creyendo que se puede combatir la ideología de género a través de la toma del poder o frenar una agenda inmoral en relación a la familia, a la sexualidad, casi que imponiendo el reino de Dios, disciplinando éticamente desde el poder a los sectores desviados. Dos crasos errores de nuestra propia historia latinoamericana, de un signo y del otro, mostrando el error que hemos desarrollado. En ambos casos, la tentación ha sido la misma que le presentó el diablo a Jesús en el desierto. Y es la misma tentación que estamos experimentando en Latinoamérica el día de hoy. La tentación de intentar ser poderosos, de tener la manija del poder, de imponer mediante la fuerza y el dominio la supuesta agenda de Dios a la sociedad, y lamentablemente en eso lo estamos viendo en Latinoamérica en muchos lugares, con declaraciones y acciones de parte del liderazgo político y cristianos que se alinean con ellos, que son muy preocupantes y que nos están poniendo en un estado de beligerancia frente al que está en la vereda del frente, donde termina produciéndose la desvaloración del mismo Evangelio. La desvaloración del mismo Evangelio. Fíjese, y usted lo puede leer en su celular, una noticia de estos días en que el director de promoción social del MIDES aseguró hace pocos días atrás que los evangelistas respondían a prácticas y grupos similares a los terroristas. No sé si leyó eso estos días. Neopentecostales, en este caso específicamente, evangelistas neopentecostales. Si uno lee el título suena terrible, porque dice, habla del evangelismo como práctica terrorista.
Por otro lado, consideró que el peor enemigo y la gran amenaza que vive el continente latinoamericano es el crecimiento del fundamentalismo religioso. Soy hijo de un pastor, toda mi vida he estado viviendo en el ámbito de las iglesias y recuerdo de niño el diferente grado de percepción que había de las iglesias y de los pastores en el ambiente social incluso. El pastor era una persona respetada en la comunidad. El pastor venía a mediar en los conflictos del barrio y a charlar incluso en las comisiones fomentos del barrio. Y me acuerdo mi padre yendo a buscar a la autoridad de la época la posibilidad de poner luces en las calles del barrio y mandaban al pastor porque el pastor iba a poder hablar en nombre de la comunidad del barrio, por ejemplo. De pararse en la tarima de la comisión fomento, de convocar a todo el barrio para hacer ciertos anuncios. De la iglesia entrando en la barriada, en la sociedad, como un factor de contención social ante desbordes y situaciones que estaban viviendo. De tener al grado del reconocimiento en la sociedad al pastor, nombrarlo como el pastor Hugo Batista de la Iglesia Bautista de Paysandú, que ya falleció, como ciudadano ilustre de la ciudad de Paysandú, por la Junta Departamental del departamento. Y hoy nos encontramos que los pastores son unos chantas, unos terroristas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho para que el prestigioso y honroso Evangelio de Cristo que se metía en la sociedad para influir desde su lugar y su rol esté siendo considerado de esa manera? ¿Qué cosas, qué tentaciones hemos caído y estamos ejerciendo para ponernos en una posición no de ser contenedores de transformación, sino de conflicto social en este momento, para que nos vean de esa manera? Jesús nos enseña entonces en Juan 18, a quienes estamos enfrentados a esta, que es la más fuerte de las tentaciones que tenemos en el siglo XXI, los cristianos, que mi reino no es de este mundo, no es de este sistema, no es de esta cultura, de esta conformación, de este tipo de relaciones, de esta forma de lograr sacar las cosas adelante. Mi reino no es de este sistema social. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y muchas veces los cristianos perdemos noción acerca de esto. Y creemos que podemos meternos en la arena donde está toda esta gente con armas que no son las espirituales y creer que podemos combatir en nombre de Cristo, y lo que terminamos haciendo es destruyendo el nombre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los corintios que no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, armas espirituales al servicio de Cristo y que impactan en la comunidad. ¿Cómo estamos operando nosotros personalmente y colectivamente en este sentido? Buscamos el poder político, y esto está pasando en Latinoamérica, y es triste ver las imágenes, lo que pasa en Bolivia estos días, de entrando en una especie de pelea social y dialéctica con la Biblia de un lado, como si fuera una especie de fetiche o arma política para derrotar a la otra coalición, dejando en triste posición a la fe en Cristo Jesús. O lo que está pasando también en otros países de Latinoamérica en este momento, en que se forman coaliciones y agrupaciones políticas aparentemente desde la fe para imponer agendas sobre la sociedad. Buscamos, en definitiva, hermanos, el poder político porque no tenemos poder espiritual. Buscamos el poder político porque no tenemos poder espiritual para poder influir en las personas, en su manera de pensar, para que cambien su manera de vivir. Porque no estamos adorando y sirviendo a Dios de corazón, en definitiva. Porque esa es la gran tentación. Al dejar de adorar y servir a Dios, nos postramos ante los reinos de este mundo y la tentación del poder. Sino que estamos queriendo sacar al Señor del pedestal de gloria que Él debe tener, creyendo que podemos imponer el reino de Dios a través de armas terrenales,
que lo único que revela esto de la iglesia del siglo XXI, y lo vuelvo a subrayar, es nuestra falta de identidad, de saber quiénes somos en Cristo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Revela nuestras propias debilidades y limitaciones, revela nuestra falta de confianza en el poder transformador de Dios a través de Jesucristo, y revela sobre todo nuestra falta de amor a Dios y al pecador. Porque al ponernos en una posición de conflicto, y una vez se lo ve en las redes sociales esto, cómo a veces nos desbordamos y nos sacan de quicio ciertos pecados colectivos que se están normalizando, y está bien que no estemos de acuerdo con eso, pero si nos sumamos al odio y a la manera de actuar de odio que hoy estamos viendo incluso de muchos cristianos, no estamos mostrando amor. No estamos mostrando amor. Estamos mostrando debilidad. Y nuestra arma principal no es el poder. No puede ser nunca el poder, debe ser el amor, el poder del amor. El reino de los cielos se ha acercado a través de Jesús y es un reino de amor. Parece sonar liviano, parece sonar hasta medio hippie, o alguno diría por ahí, pero no es así. Es la esencia de la vida de fe del cristiano, es expresar, vivir, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, lo que va a transformar esa realidad. Y no el odio, no el poder, no el querer imponer sobre el otro mi pensamiento. Para que todo aquel que en Él cree, dice Jesús, no se pierda a través de ese amor expresado por Dios, sino que tenga vida eterna. Nosotros no estamos en el mundo, mis hermanos, para seguir condenando a la gente más de lo que está condenada por su propio pecado, sino para proclamar la verdad y el amor de Dios y llamando a nuestros compatriotas a creer en la luz de Dios que es Jesús. El pastor escribió en la editorial de hoy toda una expresión, y el sermón del domingo pasado hablaba sobre el amor como el arma política más importante que tiene el cristiano, que conforma nuestra identidad política, si quiere llamarlo, para movernos en sociedad, que es el poder del amor. Es el amor mostrado en nuestras relaciones. Es la identidad de quien integra el reino de Dios. Y como dice Luis Alfredo Díaz en una canción, y con ella termino la meditación de hoy para hacernos reflexionar, un nuevo reino está amaneciendo. Un nuevo reino está surgiendo. Un nuevo reino está naciendo entre las ruinas de un viejo imperio. Es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la hermandad, donde reina la igualdad, donde reina el Rey de Reyes y de verdad. Que el Señor Jesús, entonces, sea quien gobierne nuestros corazones y que el reino de Dios, el reino del amor, pueda estar expresado en nuestras relaciones personales y colectivas como sociedad. Ese es mi desafío el día de hoy. ¿Que vamos a ir a votar responsablemente? Lo vamos a hacer. Somos ciudadanos de este mundo. Pero no lo vamos a hacer en nuestra vida social, de mañana y todos los días que siguen, con las armas de este mundo. Las vamos a hacer con las armas de Cristo, que son las que logran un cambio permanente y no solamente por 5 años, sino por la eternidad, para la vida eterna, nuestra, de nuestro prójimo y de toda la sociedad. Oramos al Señor. Señor Jesús, gracias porque tú has instalado ya en este mundo la semilla del reino de Dios, que se ha acercado a través de tu Hijo Jesucristo hasta nosotros. Y es un reino de amor, no un reino de poder, no un reino de dominio humano, sino un reino espiritual en ti, Jesús. Que un día tú vendrás finalmente a terminar con toda inequidad, falta de paz e injusticia, e instalarás para siempre la paz de manera universal. Hasta entonces, Señor, ayúdanos a ser embajadores de tu reino de justicia, de paz, a través de una vida que demuestre el amor de Cristo en todas las cosas que hacemos.
siendo sal y luz, siendo los que proclamen la verdad del Evangelio para salvación de muchos. Oramos por nuestro país y todas las decisiones que tenemos que tomar como colectivo, para que tú guíes y tú marques el destino de nuestra nación. Pero sobre todo oramos por tu iglesia, para que podamos ser responsables ante ti del mensaje que nos has mandado proclamar. Pero sobre todo, Señor, que nuestra identidad esté bien clara en Cristo y no en una bandera política del momento. Que nuestra identidad esté en Jesús, en Él crucificado, resucitado, y en Él hallar, Señor, la respuesta que estamos precisando. En el nombre de Jesús. Amén.